Buenos días, tardes o noches, comandantes. Llegó la Navidad para todos aquellos que aman a Bianca, ya que estaremos recibiendo su nuevo frame, Crepuscule, que vendrá a darle un aire fresco al equipo de oscuridad, el cual lo necesitaba, ya que es uno de los equipos que, hasta el día de hoy, se quedaba atrás respecto a los otros elementos de Punishing Grey Raven. Como es habitual, estamos trayendo la guía de Bianca para todos ustedes, comandantes, que esperan masterizar al personaje a nivel de meta. Como ya se dijo en varias ocasiones, Bianca Crepuscule es un personaje de clase atacante de elemento oscuridad y afijo de resplandor, que cuenta con un gameplay que puede que no llegue al nivel de cantidad de movimientos, como los hermanos Sparda que acaban de irse, pero que cuenta con una cantidad de movimientos muy superior a la media de personajes, lo cual la hace muy divertida de jugar. Vamos a analizar antes qué nos vamos a encontrar con ella. Bianca tiene la posibilidad de cambiar a conveniencia entre los dos modos de daño que posee, el daño oscuridad y el daño de resplandor, por medio de la barra de la Core Passive si juegas en móvil, o con la letra G si juegas en teclado. En mando, es con el botón de Select o menú, tal y como se hacía con la provocación de Vergil o Dante. También, antes de comenzar el combate, puedes cambiar el tipo de daño con el que quieres iniciar en la pantalla de selección de personajes. Aunque se puede cambiar en combate, si empiezas con el modo incorrecto, perderás tiempo y daño. Modo oscuridad. En este modo, solo hay dos tipos de orbes, los rojos que se consumen de forma activa y un orbe azul que solo se activa cuando consume suficientes orbes rojos como requisito. Este requisito lo dictaminará la barra de la Core Passive. Solo cuando ésta esté llena por el uso de orbes rojos, podrás hacer uso del orbe azul. El orbe azul es importante porque al dejarlo pulsado y hacer un ataque sucesivo con el látigo, es quien va a llenar las cargas de bendición que se ven representadas alrededor del botón de Ultimate, el cual aumenta el daño de la propia Ultimate, por lo que antes de lanzarla deberemos llenar todas las cargas. Además, al consumir todas las cargas de la barra de la Core Passive, el orbe azul también recibirá unas cargas hasta que se ilumine por completo al llenarse. Esto hará un ataque especial al liberarlo. En la Core Passive, cuando hagamos el combo completo de Bianca, también nos aparecerá una estrella. Hago la aclaración que esta solo aparece si haces el combo completo, si lo dejas a medias o te faltan cargas. Esta estrella no va a aparecer. Esta funciona como un atajo, ya que al castearla mientras estamos haciendo el combo siguiente, haciendo uso del ataque cargado en el momento perfecto, nos permite llenar las cargas de bendiciones al completo si tenemos llena la barra de la Core Passive, por lo que tenerla activa nos permite hacer rotaciones más rápidas. Eso sí, hay que ser muy cuidadosos cuando intentamos hacerlo, ya que tiene una cierta ventana de tiempo para hacerlo. También es posible hacer un atajo para consumir todos los orbes rojos necesarios para cargar completamente la barra de la Core Passive sin necesidad de estar haciendo el combo con los orbes rojos. Esto se hace dejando pulsado el botón de esquiva. El Frame Crepuscule, al igual que el Frame Stigmata, no pueden entrar en la Matrix por ellos mismos, pero en cambio tienen una habilidad especial para compensar. En el Frame Stigmata era la parada de tiempo. En este nuevo frame es la posibilidad de hacer el casteo automático de orbes y juntar a los enemigos. Eso es todo lo que deben saber para hacer la rotación meta de Bianca en su modo oscuridad que veremos más adelante. Sin embargo, hay muchos más combos que puedes hacer con ella. Por ejemplo, después de 3 básicos, aparecerá un destello rojo que te permitirá hacer un ataque descendiente. Pero si no usas el destello, entonces hará una sucesión de ataques con el látigo mientras genera un torbellino. Si haces un esquive y luego un ataque básico, pasarás directamente al tercer básico, evitando que tengas que hacer los 2 primeros. El ataque cargado puede hacer un ataque especial si tienes la estrella en la Core Passive. Pero si no tienes la estrella, Bianca hará una estocada arremolinada hacia adelante, etc. Los invito a que descubran todo su kit por ustedes mismos, ya que en esta guía solo tocaremos el apartado meta. Como se dijo anteriormente, Bianca puede cambiar entre modos de daño que se hace pulsando la Core Passive, pero esta podrá hacer un cambio rápido si solo se pulsa. Pero si se deja pulsada, puede hacer un ataque mientras hace una animación de cambio. Esto a nivel de meta no es importante porque no vamos a estar cambiando de tipos de daño, pero el farmeo de aura es obligatorio, ¿o no, comandantes? Modo resplandor.
En este modo, el funcionamiento es muy parecido al anterior. Sin embargo, en este modo no hay tantos combos, por lo que la jugabilidad es más sencilla. En este solo vamos a usar orbes amarillos en vez de rojos, y el funcionamiento de la barra de la Core Passive, las cargas de bendición y el orbe azul es el mismo que el modo oscuridad. Tampoco hay ventanas de tiempo en los ataques, por lo que es muy fácil derrotar. No obstante, en este modo ahora tendremos un nuevo indicador para los afijos. Este se llena de dos maneras: por medio del dejar presionado el orbe azul consumiendo la barra de la Core Passive, o por medio del botón de esquiva. Por lo tanto, para que Bianca utilice este afijo por sí misma, deberá hacer dos rotaciones, una para stackear el afijo y la otra para liberarlo. O si se hace uso de la esquiva para cargar el afijo, pero es tan lento que realmente no vale la pena, aunque creemos que es totalmente necesario para la trama. Así te quería agarrar, puerco. Sabiendo ya cómo funciona nuestra hermosa Bianca, vamos a ver las rotaciones. Para daño de oscuridad tendremos dos formas de rotar: para SS o SS3 y por encima de SS3. Sin embargo, son variantes de la misma debido a la disponibilidad de energía u orbes. Pero en esencia, las rotaciones de Bianca se basan en llenar la barra de la Core Passive, utilizar el orbe azul para llenar las cargas de bendición de la Ultimate y usar la Ultimate para volver a empezar, por lo que no hay una forma predeterminada para hacer esta secuencia. Ustedes mismos pueden probar diferentes variantes, pero aquí va la que recomendamos en el canal. Para SS o SS3. La primera rotación la vamos a comenzar haciendo uso del botón de esquiva. Lo dejaremos presionado hasta que se cargue el Abysos Realm y liberamos para llenar la Core Passive. Hacemos uso del orbe azul para llenar las cargas de bendición. Luego, hacer uso de la Ultimate y hacer 3 combos de 3 orbes rojos para llenar la barra de la Core Passive y utilizamos el ataque cargado. Aquí deberemos soltar el botón de ataque cargado luego de que veamos el brillo rojo. Luego castearemos 3 orbes más y cambiaremos de personaje. La próxima vez que Bianca entre al campo, esta tendrá la Ultimate lista, por lo que en las siguientes rotaciones, Bianca empezará con la Ultimate y luego todo lo demás es lo mismo que la primera rotación. Para rango por encima de SS3. Para este rango, ya no haremos uso del Abysos Realm para la rotación principal, sino solo para la rotación inicial, y usaremos los orbes rojos brillantes antes de usar la Ultimate. Estas son básicamente las únicas diferencias con la rotación anterior. Al entrar, vamos a dejar presionado el botón de esquiva hasta que se cargue el Abysos Real, y liberamos, usamos orbe azul para gastar las cargas de bendición, y antes de usar la Ultimate, los orbes rojos se iluminarán, por lo que vamos a presionar un orbe rojo y luego pulsar la Ultimate. Luego castearemos orbes rojos hasta que se llene la barra y utilizamos un ataque cargado hasta el brillo rojo y cambiamos de personaje. Para la próxima vez que Bianca entre al campo, esta hará su Ultimate. Casteará orbes rojos hasta llenar su Core Passive, luego usará el ataque cargado y usará la Ultimate nuevamente cuando vean el brillo rojo. Repetir tantas veces como puedan hasta que se acabe el bufo del amplificador. Ahora vamos a ver sus equipamientos. Dependiendo del rango, vamos a ponerle a Bianca ya sea Bathlon o Coti. Si la tenemos en SS3 o inferior, vamos a utilizar 4 memorias de Jean y 2 memorias de Bathlon. En la armonización del arma, también vamos a usar a Bathlon. Para las resonancias, vamos a colocarle ataque más 15 arriba y Signature Move Level más 1 en la parte inferior. Si la tenemos en SSS o superior, vamos a utilizar 4 memorias de Jan y 2 memorias de Coti. En la armonización del arma, también vamos a usar a Coti. Las resonancias son las mismas. Para daño de resplandor, por el momento podemos usar 4 memorias de Jean y 2 memorias de Einsteinina. Para la armonización, podemos usar a Wild. Para las resonancias, en la parte inferior vamos a colocar Signature Move Level más 1 y en la parte superior podemos potenciar el orbe azul, que da mejores resultados que ataque más 15. Pero como ya tenemos las memorias de Jean con ataque más 15, dependerá de ustedes comandantes si las reutilizan o usan unas nuevas. En cuanto a su arma, como es convencional, sacar la suya propia. En las resonancias pueden utilizar Deadline Timing, Glorious Afterglow y Matrix Lightning. Y para sus equipos, podemos acompañarla de Lilith y Karenina como equipo de oscuridad.
aunque también pueden usar a Ishmael. Para sus equipos de afijo no existen por el momento, pero si queremos usar a Bianca de todas formas, podemos ubicarla en algún equipo eléctrico o de plasma debido a las propiedades del afijo resplandor. En ese caso, para el eléctrico pueden usarla con Nanami Star Trail y número 21 o Ishmael, o pueden usarla con Nanami Star Trail y Lilith si deciden colocarla en un equipo plasma. Y eso, comandantes, es todo lo que necesitamos saber de Bianca Crepuscule por el momento. Como ya se ha mencionado, es un personaje espectacular con muchos combos y una jugabilidad muy dinámica que viene a darle otro aire al equipo de oscuridad. Sin embargo, todavía estamos necesitando un nuevo tanque que haga mayor sinergia con Bianca, ya que tal y como está el equipo actualmente, Lilith sigue siendo el pilar de este debido a su output de daño rápido. Pero, como saben, Lilith es un personaje gratuito, así que junto a Bianca ya pueden tener un buen equipo meta de este elemento. Espero que la guía haya sido de mucha ayuda para ustedes, comandantes. Nos veremos pronto con la guía de Discord, así que no se olviden de suscribirse, dejar tu me gusta y comentario para apoyar al jefe. ¡Chao, chao!